Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos por esta vía y espero pues que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, que sus familias estén muy bien también. Son las 7:01, así que vamos a dar por inicio a nuestra clase número 5 de este curso de finanzas públicas. Vamos a ver el día de hoy el tema del Código Penal. Realmente, pues el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones, pues que tal vez para algunos podrán ser un poquito tediosas, para otras personas lo podrán encontrar bastante interesante, pero vamos a tratar de aplicarlo a lo que ya hemos estado viendo desde las semanas anteriores. Si se recuerdan, pues las semanas anteriores estuvimos hablando acerca básicamente del sistema aduanero de Guatemala, cómo se clasifican nuestros impuestos, los tipos de impuestos que hay, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de algunas diferencias, por ejemplo, entre lo que es una defraudación fiscal, lo que es una evasión fiscal. También estuvimos hablando de las diferencias entre tasas e impuestos y dentro de otras características de los impuestos que son muy importantes. El día de hoy vamos a ver todo lo que compete respecto a la ley cuando se faltan a las obligaciones tributarias. O sea, básicamente cuando se falta por medio de algún delito a todo lo que hemos estado hablando durante las semanas anteriores, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que contempla el Código Penal respecto a los delitos tributarios. De primero, pues veamos qué es el Código Penal. Yo sé que esto, pues ustedes lo tienen muy fresco del año pasado, de su curso de la clase de Derecho, y si no lo tienen pues tan fresco, pues lo vamos a refrescar hoy un poquito más, ¿sí? Para comenzar, pues veamos que un código, como bien nos dice aquí, en el campo del derecho se le define a un código al grupo de reglas legales que son sistémicas y que éstas van a servir para regular de manera unitaria a un determinado asunto. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos un código que va a contemplar toda una serie de estatutos, toda una serie de indicaciones para, para punizar, ¿verdad?, algunos delitos. Como bien nos dice aquí, en el caso del Código Penal, ¿verdad? Consiste en un bloque sistematizado de características unitarias donde figuran las normas jurídicas punitivas, o sea, que eh, van a dar el rigor de la ley, ¿verdad? O sea, que aplican un castigo de una nación, ¿verdad? Contra los delitos y algunas faltas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que se aplica y sobre todo qué consecuencias tiene para un ciudadano tanto guatemalteco como extranjero, ¿sí? Porque son dos situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Incluso en nuestro medio. Entonces, veamos que el Código Penal nos contempla algunas situaciones respecto a los delitos fiscales. Y en el subcapítulo 4 nos dice, nos habla sobre los delitos contra el régimen tributario. Recordemos que el régimen tributario estamos hablando de aquellas entidades relacionadas y encargadas con la recaudación de los impuestos, o sea, con la tributación, ¿verdad? De velar por una adecuada tributación. Para comenzar, pues veamos que todo código, no solamente el Código Penal, pero en este caso, pues yo les hablo del Código Penal, nos dice, se organiza en capítulos. Los capítulos, pues están organizados en artículos y algunos artículos, pues tienen literales. Por ejemplo, vemos en algunos casos que cuando hacen mención a algún artículo, pues dice del capítulo tal, se toma el artículo tal, literal tanto, ¿verdad? Dice, por ejemplo, algún abogado, algún licenciado, ¿verdad? Como bien nos menciona aquí, el Código Penal en el capítulo 4, en el artículo 358, nos indica las disposiciones acerca de los delitos contra el régimen tributario, especialmente en lo relacionado a la defraudación tributaria. ¿Quién se anima ahí a activar su micrófono y decirme cuál es la diferencia entre una defraudación y una evasión tributaria? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que se anime ahí y que me diga qué es lo que se recuerda de lo que hablamos de estos temas? Solo uno, no se amontonen. Profe, no sé si estoy mal. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Em, Defraudación tributaria es pagar una parte o sea, no pagarlo completo. Y evasión es no pagar nada.
Sí, exactamente. Muchas gracias. Gracias por su participación, Marta. Sí, exactamente, como bien nos decía su compañera, ¿verdad? La defraudación, pues básicamente no se paga la totalidad, ¿verdad? Se declara, pero no se declara la totalidad del impuesto o no se declara la totalidad de los artículos, ¿verdad? Entonces se está defraudando al sistema aduanero, mientras que la evasión, pues totalmente no se paga un impuesto, ¿sí? Si recordábamos, hablábamos del caso de la línea, ¿verdad? La semana anterior hablábamos de este caso y decíamos, pues, que este fue básicamente un caso de defraudación tributaria, porque del 100% decíamos únicamente se pagaba un porcentaje y otro porcentaje se le daba a la organización de la línea y había otro 30% ahí que realmente pues se perdía, ¿verdad? Ni se daba a la organización ni se daba al sistema tributario. Entonces, realmente era un 60% de pérdida, ¿verdad? Entonces, era un claro ejemplo de defraudación tributaria, ¿sí? No evasión. Bueno, veamos, como bien nos menciona aquí. El artículo 358, ¿verdad? Que como decíamos del Código Penal, en su literal A, nos habla acerca de la defraudación tributaria. Ya que tenemos claras estas dos diferencias entre lo que es defraudación y lo que es evasión o elusión, ¿verdad? Que también se le podría denominar de esta forma, eh, nos menciona aquí, pues va a cometer el delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces vemos aquí que no es que no se esté generando el pago del impuesto, sino que se está realizando o simulándolo, ocultando alguna parte, ¿verdad? O alguna maniobra que a través de la cual pues no se determine realmente cuál es el 100% del impuesto que se debería pagar, ¿sí? Entonces, como bien nos menciona aquí, induzca a error a la administración tributaria, que en este caso pues nuestra administración tributaria es la SAT, ¿verdad? Como todos ustedes muy bien lo saben. En la determinación o el pago, ¿verdad?, de la obligación tributaria, o sea, de los impuestos, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. O sea, en otras palabras, de manera pues que reduzca la cantidad del impuesto que se debe declarar, ¿verdad? Entonces una persona no está declarando totalmente. Entonces, pongamos atención muy bien a lo que nos menciona aquí. Van a ver ustedes que muchas de estas se van a repetir tanto para personas nacionales como para extranjeros. Yo les estoy hablando básicamente de lo más notable, de las complicaciones y de las consecuencias más, más notables y sobre todo pues más vistas en nuestro medio, ¿sí? Pero no quiere decir que solamente estas existan. Si ustedes tienen la curiosidad de ir a ver este código penal, pues van a observar ustedes que hay incluso otras determinaciones y hay otras consecuencias, pero como les digo, vamos a ver lo principal, ¿verdad? Para que nos demos una idea de qué es lo que sucede. Nos dice aquí, pues el responsable será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al impuesto omitido. ¿Eso qué quiere decir? Si yo evadí 100,000 quetzales, si yo dejé de pagar 100,000 quetzales, pues yo, aparte de pagar la pena con prisión, ¿verdad? Ya sea de 1 a 6 años, depende de lo que determine el juez, pues aparte de eso, la persona debe pagar una multa que va a ser el equivalente a lo que la persona haya dejado de pagar, ¿sí? O incluso en algunos casos va a ser eso más un excedente. Si el delito, como bien nos menciona aquí, fuera cometido por una persona extranjera, luego de imponer las sanciones correspondientes y del cumplimiento de las mismas, se impondrá además la pena de expulsión del territorio nacional, ¿verdad? No es solamente que esta persona pues cometió un delito, va a pagar en cárcel, va a pagar con el pago del impuesto, sino que también pues va a ser expulsada, va a ser extraditada del territorio nacional, ¿verdad? Esto es muy importante porque ustedes lo van a ver que lastimosamente por artimañas, por algunas otras cuestiones, ¿verdad? El sistema legal, eh, por algunos recursos, incluso, por ejemplo, recursos de amparo que ponen muchas veces algún abogado, pues se puede evadir esta parte de la expulsión del territorio nacional, pero vemos que la ley pues es clara, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues es importante que ustedes lo conozcan.
Veamos ahora siempre el artículo 358, pero el literal B. Nos dice algunos casos especiales de defraudación tributaria. Y solo veamos qué casos tenemos especiales de defraudación tributaria, como bien nos dice aquí. O sea, ¿cómo podemos determinar nosotros una defraudación tributaria? Por ejemplo, número uno, quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos de los establecidos en la ley, que conceda la exención o franquicia sin haber cubierto los impuestos que serían aplicables a las mercancías, objetos o productos beneficiados. Esto quiere decir, por ejemplo, un producto que no se utilice para lo que realmente está estipulado en el contrato. O, por ejemplo, una, una empresa, ¿verdad? Cuando una persona inscribe su empresa en el registro de la SAT, pues ahí debe determinar a qué actividades se va a dedicar esta empresa, ¿verdad? Pero cuando se dedica a otras actividades, por ejemplo, si yo coloco ahí que yo me dedico a, ¿qué les diría yo? A ¿cuál es la palabra correcta? A los negocios, digamos, de ciertas mercancías de papelería, por ejemplo, pero yo me estoy dedicando también, aparte de esto, a los alimentos, entonces aquí estamos dando un uso inadecuado del negocio, ¿sí? Entonces, es una forma de defraudación tributaria. Quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos, ¿verdad? Lo que hablábamos en otras ocasiones. Por ejemplo, vemos algunos camiones que incluso los toman algunas veces en las aduanas de Guatemala, ¿verdad? Si recordamos, pues en Guatemala hay aduanas marítimas, hay aéreas y hay terrestres, incluso hay aduanas de paso, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, pues se identifican en estos puntos a personas que están comercializando clandestinamente algunas mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Mercancías pues que no se declaran al momento de pasar la aduana. Se entiende que actúan en forma clandestina quien estando obligado a ello carezca de patente de comercio, o sea, no tiene una factura, no tiene un comprobante de cómo adquirió esa mercancía, ¿verdad? No lleve libros de contabilidad, registros contables y no tenga establecimiento abierto al público. También defraudación tributaria se le llama quien utilice en forma indebida, destruya o adultere sellos, timbres, precintos y otros medios de control tributario, ¿verdad? Por ejemplo, falsificar un documento, ¿verdad? Entonces, también eso es defraudación tributaria. Quien destruya, altere u oculte las características de las mercancías u omita la indicación de su destino o procedencia. Eso también es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Si no se quiere decir, ¿verdad? De hacia dónde va o de dónde proviene la mercancía, pues también es sospechoso, ¿verdad? Y se le puede inculpar de una defraudación tributaria. Quien hiciere en todo o en parte una factura o documento falso que no esté autorizado por la SAT con el ánimo de afectar la determinación o el pago de los impuestos, ¿verdad? Era lo que hablábamos en otras ocasiones que pasa en algunas empresas, en algunas franquicias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si se recuerdan, la semana pasada hablábamos de dos conductas de los agentes de la economía. Podíamos hablar de una percusión, ¿verdad? O, ¿cuál era el otro? ¿Quién se recuerda cuál era la otra conducta? La percusión o la transferencia o la transmisión. Y decíamos que la percusión es lo ideal, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo un producto, pues yo pago lo que corresponde de este producto, ¿verdad? Si yo ya sé que yo lo estoy vendiendo. Pero cuando era transferencia se le aumentaba el precio, ¿verdad? Para evitar esa pérdida. ¿Se recuerdan de esa parte, verdad? Que lo vimos la semana pasada. Entonces, como bien nos dice aquí, quien hiciera una factura o documento falso, ¿verdad? Donde no se vaya a declarar. ¿Eso qué quiere decir? Para evitar el pago de ese impuesto, por ejemplo, yo vendo un producto en 100 quetzales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones? El producto, en vez de venderlo en 100 quetzales, yo le digo, mire, yo se lo voy a vender en 80 quetzales o en 90 quetzales, pero no le voy a dar factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando no da factura, no se declara el producto que se está vendiendo. Entonces, automáticamente la persona no declara el impuesto, ¿verdad? Entonces, son una de las formas que utilizan algunas personas para defraudar al sistema tributario, pero veamos aquí que es un delito, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted cae en un delito o realiza un delito? Como veíamos aquí, no solamente la prisión, sino que además el pago del impuesto, ¿verdad?
y que además le pueden clausurar a usted su negocio, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí yo les pongo lo más notable, pero realmente hay otras consecuencias detrás de todo esto, ¿sí? Quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación o el pago de tributos, ¿verdad? No solamente llegar a una contabilidad, sino que llevar varias contabilidades con la finalidad de disminuir el pago de los impuestos. Quien falsifique las marcas oficiales de operación de las cajas de la SAT, ¿verdad? Entonces, falsificar, por ejemplo, facturas, falsificar sellos, falsificar, ¿qué más? Controles de la SAT, por ejemplo, ¿verdad? Si en algún momento a alguien le cae la SAT, entonces ahí está la pena. Quien altere o destruya los mecanismos de control fiscal colocados en las máquinas registradoras o timbradoras, los sellos fiscales o similares. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones se daba que alteraban las cajas para no pagar el 12% del IVA, sino que para que fuera menor. Entonces, pero realmente hoy en día se tiene un control mucho más estricto sobre esto, ¿sí? Como bien dice aquí, pues si pongan atención a esta parte, nos dice, si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una empresa jurídica buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido, que era lo que hablábamos antes. Si se produce reincidencia, ¿verdad? Lo sigue haciendo, aparte de que ya fue a la cárcel, ya pagó la multa, si lo sigue haciendo, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que le van a cerrar el negocio, en otras palabras, ¿no? Bueno, siempre en el artículo 358, pero ahora en el literal C, nos dice la apropiación indebida de tributos. O sea, yo me estoy apropiando de impuestos que a mí no me pertenecen, ¿verdad? Como decíamos, los impuestos le pertenecen al Estado de Guatemala. Comete el delito de apropiación indebida de tributos quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención en beneficio propio de una empresa o de terceros no entere a las cajas fiscales los impuestos percibidos o retenidos. Después de transcurridos 30 días hábiles contados, eh, permítame que aquí se me traba. Ahí está. Contados a partir de la notificación de requerimientos para enterarlos, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy el representante de una empresa, yo estoy el representante de una tienda, ¿verdad? Y a mí me llegan a comprar y yo extiendo mi factura como debe de ser, pero yo no estoy declarando todos esos impuestos, yo me estoy apropiando indebidamente de esos impuestos. ¿Por qué? Porque yo no los estoy declarando, entonces automáticamente yo no los pago, ¿verdad? Entonces, pero eso es un delito. ¿Y cómo se va a sancionar? Pues tiene sanción con cárcel y multa, ¿verdad? Como lo que hablábamos antes. Los extranjeros, pues también, la pena más la expulsión del país, ¿verdad? No pueden permanecer un momento más en el país. Veamos ahora el artículo 358 en su literal ahora, en la literal D. Nos habla acerca de la resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Eso qué quiere decir? Yo no dejo que me vayan a fiscalizar, que vayan a controlar, que la SAT entre a mi negocio y que vea cómo están los libros contables, cómo llevo yo la declaración de mis impuestos. Si yo no permito que la SAT, ¿cuál es la palabra? Este, eh, verifique, evalúe, ¿verdad? Cómo va el pago de mis impuestos diarios. Por ejemplo, si yo soy un pequeño contribuyente y yo no he pagado mis impuestos y me cae a mí la SAT y yo no dejo que me revisen mis pagos de impuestos, pues yo estoy haciendo una resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad? Entonces nos menciona aquí, comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT, quien después de haber sido requerido por dicha administración, con intervención de un juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación. Se niegue también a proporcionar libros, registros u otros documentos. Permítame que me trabo esta. U otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos o impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables, ¿verdad? Entonces, básicamente que no le deje ver todos los registros, ¿verdad? A la SAT, o en este caso, pues a la administración tributaria para nosotros, que es la SAT, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, nos hablaba aquí acerca
Vamos a ver, permítame donde decía. Bueno, continuamos con esta parte. ¿Cuál es la sanción en este caso? Pues cárcel y multa, ¿verdad? Y a extranjeros, pues también la pena más la expulsión del país, ¿sí? Entonces vemos que, como les digo, pues no solamente eso, pero lo más notable, ¿verdad? O lo más lamentable, pues sería esto. Para un nacional, la sanción más la cárcel y multa, y para los extranjeros, pues lo anterior más la expulsión del país, ¿verdad? Bueno. Entonces, veamos, como decíamos, la apropiación indebida por medio de cualquiera de estos mecanismos de los impuestos, pues al final es considerado un delito fiscal, ¿sí? Entonces, recordemos cuáles eran las dos formas en las cuales un agente de la economía se podía comportar. Como ya decíamos, la percusión, que es lo ideal, ¿verdad? Que era lo que hablábamos la semana pasada, o la transferencia, ¿verdad? O traslación, que también se le podía llamar. Pero veíamos que la transferencia realmente no es lo ideal. ¿Quién se recuerda por qué la transferencia no es lo ideal? ¿O por qué no tenía ningún beneficio para el consumidor la transferencia? ¿Quién se recuerda? A ver, alguien que active ahí su micrófono. Vamos a ver, si no voy a preguntar por nombre, vamos a ver quiénes están por acá. A ver, Eugenia Tepas. ¿Se recuerda usted cuál es la característica de la transferencia, de por qué se veía afectado el consumidor en este caso? Buenas noches, profe. Buenas noches, Eugenia. Eh, ya no me recuerdo mucho de lo que de lo que se trataba la transferencia, solo que sé que transferir es trasladar Ujú. ciertas cosas. Sí, muy bien. Ay, profe. Mire, mire, dis- muy bien, no, no tenga pena, va, ahí estamos viendo. Entonces, como bien nos decía Eugenia, gracias por su participación, como bien nos decía, este, sí, la transferencia básicamente su nombre lo indica, ¿verdad? Se va a transferir a otra persona el impuesto, pero esto lo que implicaba era un aumento de los precios, ¿verdad? Entonces, por esto era que era algo negativo porque aumentaban los precios. Y si se recuerdan como tarea yo de ese tema, pues las había dejado o les dejé, ¿verdad? Que es si no mal recuerdo, creo que es la tarea que les va a aparecer a partir del día de mañana, que vieran ustedes cómo es que se utiliza el libro de la Diaco. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Y les decía yo, el libro de la Diaco, muchas personas pensarán, voy a quitar esta pantalla porque con eso termina nuestra presentación. Pero como les decía, muchas personas pensarán que el libro de la Diaco automáticamente uno tiene un desacuerdo con la empresa, con la tienda donde uno está consumiendo y automáticamente uno coloca su queja en el libro de la Diaco y la SAT pues va a llegar a fiscalizar en ese momento y va a solucionar todo el problema. Así es como piensa la mayoría de las personas, ¿verdad? Pero como tarea yo les dejé un link en plataforma donde ustedes ingresan a una página donde ustedes van a poder observar realmente cómo es que se maneja el libro de la Diaco. Pero para que ustedes tengan una idea más o menos, el libro de la Diaco, como ya hablábamos la semana anterior, pues usted coloca su queja, su inconformidad, y si al cabo de cierto tiempo la misma empresa no se pone en contacto con el consumidor y resuelven la inconformidad, entonces sí ya pasa a una vía legal, a una vía conforme a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, más o menos así, ¿verdad? Para no arruinarle la sorpresa de su tarea, pues así es como realmente debe de funcionar el libro de la Diaco, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda del tema de lo que vimos el día de hoy, pues con eso terminaríamos. Solo era para que conozcan ustedes más o menos cómo o qué se considera delitos según la ley, ¿verdad? Y sobre todo, pues cómo es que se van a, a penalizar, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda.